Muy buenas noches, estimadas personas participantes para el proyecto ED 3017, formación permanente de la persona preescolar, profesional en educación preescolar y poblaciones afines al cuidado y atención de la niñez y la sección de educación preescolar de la Universidad de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas, hoy con el tema Musicalizando la lectura, estrategias para el fomento de la lectura utilizando el recurso musical, a cargo de la máster Natalia Esquivel Benítez. Natalia Esquivel Benítez, hija de padre guanacasteco y madre gaditana, cantautora, compositora, poeta y educadora, además académica de la UTN y asesora pedagógica del MEP. Cuenta con maestrías en educación musical por la Universidad de Indiana en Pensilvania y en mediación de entornos virtuales de aprendizaje por la UTN y en el Instituto de Aprende Virtual de Argentina. Cuenta además con 4 producciones discográficas de poesías musicalizadas, música de cámara, canciones infantiles propias y para diferentes audiencias. Además, ha publicado libros de poesía y de corte educativo para la editorial de Club de Libros y la UNED. Actualmente trabaja en un repertorio para guitarra solista al habérsele otorgado una residencia de composición en España por el Programa Internacional de Fomento a la Música Ibermúsicas, y trabaja en un espectáculo multidisciplinario de poesía, música, danza contemporánea y pintura junto a la artista nacional Rebeca Alvarado. Por último, es importante destacar que la profesora Natalia también es colaboradora en el curso de expresión musical de la carrera de educación preescolar de la Universidad de Costa Rica. Le damos el agradecimiento a la profesora Natalia por acompañarnos esta noche y la dejamos con ustedes. Muchísimas gracias. Un afectuoso saludo a todos y todas. Realmente agradecer la invitación y en lo que pueda ayudar con estos aportes que desde Musicando la Lectura, pues es para mí una gran alegría. Quiero comentarles que, bueno, la razón de esta actividad del día de hoy es enseñar algunas de las estrategias que se han venido recopilando a lo largo de diferentes actividades con docentes, desde conciertos didácticos, desde diferentes talleres que se han realizado donde se vincula la literatura. Nació esta idea de musicar la lectura, eh, tomando ese término que no nace del idioma castellano, sino más bien se toma, ¿no?, como un anglicismo de Christopher Small, quien la acuñó, y que a través de ese término él destaca las diferentes formas en que se afirman, se celebran y se explora las relaciones que surgen cuando ejecutamos, escuchamos o nos involucramos con la música con lo mejor de nuestras habilidades. Entonces, a partir de ahí es que yo desarrollé una serie de abanico, por así decirlo, un muestrario de actividades que ya se venían haciendo en diferentes momentos para pues seguir tratando de vincular de alguna u otra manera la literatura y la música, sobre todo en los talleres donde podemos fomentar la Mi lectura amor, cámbiese, no me suelte la y a ropa. veces necesitamos algunos recursos musicales, tal vez para brindar un poco de dinamismo a esa lectura o incentivar incluso la imaginación, ¿verdad? En este momento voy a compartirles una pequeña presentación para... Un momentito.
disculpen. Vamos a ver si está aquí. Sí. Para introducirlos de manera general al libro que estamos aquí presentando. Me indican si lo ven. No se ve, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Aquí se puede ver. Hay que darle un momentito, está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, esta es la portada del libro. Vamos a darle play. Muy bien. Sobre todo, bueno, partimos de estrategias que también están fundamentadas desde una visión constructivista, enfocadas en el aprender haciendo e inspiradas incluso en la pedagogía musical de la escuela Orff, que es una escuela a la que me he acercado eh, este, de manera, digamos, bastante profunda, estudiando la metodología incluso fuera del país, en donde la música, las artes literarias, el lenguaje hablado, el movimiento corporal y el arte dramático conforman un todo para explorar la musicalidad y la capacidad creadora de todo ser humano. Entonces, Karl Orff incluso decía que la música no está sola, sino que está conectada con el movimiento creativo, el baile y el habla, no solo para ser escuchada, sino también para ser significativa en participación activa. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Desde el constructivismo, desde el musicar, desde esta metodología Orff, donde unimos la palabra hablada, la palabra cantada, el movimiento, la escucha significativa y todo eso con una participación también interdisciplinaria, donde la música va a ser ese puente para también acercarnos a otras áreas artísticas como las artes literarias, el lenguaje hablado, bueno, el movimiento corporal, ¿verdad? Digamos, el baile y el arte dramático. Y de esta manera desarrollar la creatividad. Todo esto pues ha sido la inspiración también para poner en marcha este proyecto. Aquí está la cita que tomo de incluso de los programas de estudio de educación musical que están actuales en el Ministerio de Educación Pública, donde nos indica que el musicar es afirmar, celebrar y explorar las relaciones que surgen cuando ejecutamos, escuchamos o nos involucramos con la música con lo mejor de nuestra habilidad. Y esto significa que todos podemos musicar, todos podemos tocar un instrumento, todos podemos cantar, todos podemos escuchar desde una manera activa, involucrarnos realmente con el recurso sonoro y poder a partir de ahí, desde nuestras mejores habilidades, Ujú. hacer música, ¿verdad? Y en este caso, pues, vincularlo con la literatura. Otro autor que también pues inspira para hacer este tipo de trabajo es Murray Schafer, quien es el autor de toda esta teoría o todo este documento sobre el paisaje sonoro. Murray Schafer nos indica que el tema que nos preocupa es el sonido y la tarea consiste en sugerir a los maestros, ¿verdad?, algunos caminos que puedan ayudarles a escuchar con mayor eficacia. De ahí también él incorpora lo que son los paisajes sonoros y
todo esa parte creativa que podemos incluirla en la educación musical, pero también relacionarla con la parte literaria. Les voy a hablar un poquito del libro, cómo está dividido para que podamos entender el muestrario de actividades creativas que ahí se proponen. La primera parte está dirigida a la utilización de instrumentos musicales y objetos sonoros. A partir de ahí, con ese uso de los diferentes instrumentos y objetos que están hechos de diferentes materiales, nos van a dar diferentes timbres que tienen diferentes características, ¿verdad?, del sonido. Podemos utilizarlos para sonorizar la palabra, para realizar divisiones silábicas de manera rítmica, percutida. Podemos hacer incluso mapas sonoros de alguna poesía, incluso considerar un mapa sonoro de algún texto literario en prosa, pequeño o grande, ¿verdad? Dependiendo del nivel que ustedes estén impartiendo como maestros. Podemos también realizar diferentes actividades que son actividades abiertas a nivel pedagógico para que también el maestro pueda aportar algunas sugerencias y algunos cambios que le suscite mientras está brindando la clase, ¿verdad? Entonces hay algunos juegos musicales relacionados sobre todo con la tradición oral infantil. Ahora vamos a ver el librito. Están también los paisajes sonoros y ambientaciones que, como les indiqué, pues nos viene también relacionado con este musicólogo Murray Schafer, quien profundiza en toda esa variedad, esa gama de sonidos que existen en diferentes momentos del día y en en las diferentes culturas y en los diferentes entornos que nos rodean. Pero también esos paisajes sonoros los podemos encontrar en la literatura. En la literatura encontramos selvas, encontramos bosques, encontramos ciudades, encontramos muchos momentos, muchas oportunidades para sonorizar los ambientes o realizar paisajes sonoros que nos suscite el mismo texto. Otra de las actividades de los compartimentos del libro es el movimiento creativo y la expresión corporal. Esa es otra área de la educación musical y que lo podemos tanto unir con la palabra hablada o la palabra cantada. Hay muchas maneras de poder realizar esto, tanto haciendo secuencias de movimientos como usando expresión corporal y utilizando el cuerpo y la voz de manera creativa. Entonces, ahí en este apartado, pues van a observar algunas estrategias que nos van a permitir fomentar la creatividad, donde la palabra y el movimiento, como decía Orff, están unidas, ¿verdad? Hay otra parte que es la audición musical activa. Esta parte es también para desarrollar sobre todo la creatividad, esa imaginación que nos viene desde ya al acercarnos a la literatura y también al acercarnos a utilizar el recurso sonoro. Entonces, podemos incluso adaptar cuentos a obras musicales, es decir, que escuchamos una obra musical instrumental y podemos narrar un cuento de manera que en algunos momentos la música va a sonar con más intensidad y en ese momento vamos a poder narrar un texto
de manera más enfática, ¿verdad? O en otros momentos también habrán matices diferentes que nos permitan también narrar, utilizar la voz de manera creativa. La creación literaria a partir de una obra musical. Hay muchas obras musicales que fueron inspiradas en grandes obras, ¿verdad? Y eso nos puede permitir, primero, incentivar la imaginación, dependiendo, como ya dije, del nivel que usted esté impartiendo, pero también podríamos utilizar cualquier obra para, eh, para que ellos produzcan de manera escrita, ¿verdad? Las personas estudiantes puedan escribir un cuento o una poesía a partir de lo que les suscitó ese acercamiento musical. Incluso no solamente musical, podríamos pensar en el sonido que nos brinda un ambiente sonoro en el bosque, o si tienen espacios donde las escuelas o los centros educativos puedan fomentar tal vez algún acercamiento, algún espacio, alguna ambientación, podamos también crear pequeñas obras literarias a partir de eso. Bien, luego tenemos la canción poética. El instrumento musical por antonomasia en el ser humano es su voz. Entonces, la canción nos va a brindar eh, toda esa gama también de posibilidades para poder desarrollar desde los niños más pequeños la conciencia fonológica a través de algunas canciones que podamos practicar sonidos onomatopéyicos o sonidos incluso de ambientaciones, ¿verdad? Utilizando la voz de una manera creativa y naturalmente, al ejercitar toda la parte de producción oral, toda la parte de pronunciación, de articulación de las palabras, eso va a permitir también una fluidez eh, y un desarrollo en la parte lingüística de esa persona que viene en crecimiento y desarrollar de esa manera también ese sentido musical y rítmico, tanto en la música como en la palabra, ¿verdad? Entonces, en la canción poética podríamos trabajar desde la comprensión lectora y la música o recitación rítmica de rimas con objetos sonoros. O podríamos también hacer diferentes creaciones de expresión corporal y sonorización de refranes. Podemos también buscar canciones que nos puedan relacionar a un poema o a un texto que estamos viendo, o podemos buscar la canción que está inspirada en ese texto o en ese poema y cantarlo, ¿verdad? Incluso podemos inventar nuevos versos a un poema musicalizado, ¿verdad? De crear nuestras propias versiones. Entonces, diríamos los músicos, eso es a grosso modo lo que el contenido de este libro y de toda esta propuesta. Tenemos un QR, ese QR nos remite a una página de mi YouTube que está en construcción porque pues hacer todo esto es a nivel pedagógico y musical requiere mucho trabajo de hacer las propuestas y las estrategias, ¿verdad? Ir buscando pues los diferentes ejemplos. Entonces ahí la idea es ir haciendo a pequeñas demostraciones que permitan brindar ejemplos de lo que se puede hacer. Bueno, eso también, muchos de los poemas que pongo aquí en práctica son de un libro que yo tengo que se llama Arrullos de Solimar y que pueden buscarlo en esas plataformas también. Y también que he musicalizado en un cancionero que se llama Nana de la Luna, que es el primer volumen de 3 cancioneros eh,
inspirados en poesía musicalizada. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si alguien gusta hacer alguna pregunta o algún comentario, puede abrir el micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Bien. Vamos a seguir entonces. Voy a enseñarles el libro para que podamos ver algunos de esos ejemplos, incluso podamos desde sus casas o desde sus espacios poder practicarlas, ¿por qué no? Y también darnos una idea de lo que podríamos implementar en la mediación pedagógica. Voy a compartir en este momento y me indican si pueden ver el libro. Creo que ya se subió, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Muy bien. Este es el librito. Tiene unas ilustraciones muy lindas de Julia Herrera. Y ahí, pues, no sé, algo muy importante es que al final la gran meta es contribuir para que las infancias sobrepasen esa frontera, ¿verdad? Del saber leer al querer leer, y del área del conocer el lenguaje al acto creador y amoroso que la palabra y los mundos literarios nos departen. Recordemos que el saber leer y escribir de alguna manera pues no debe ser un acto doloroso, ¿verdad? Ni de por sí tan costoso, sino que deberíamos irlo fomentando todas esas habilidades lingüísticas a través primero de que nos vienen desde las canciones de cuna, ¿verdad? Que son la primera ventana que yo creo a la literatura, y de ahí en adelante pues poder desarrollar esas dos habilidades de una manera juguetona, dinámica, que nos permita también explorar otras habilidades musicales, incluso literarias y artísticas también en general. Bien, aquí en la parte primera de utilización de los diferentes instrumentos nos da como una vista general de las diferentes clases de objetos, cómo están hechos en diferentes materiales, ¿verdad? Y los diferentes también instrumentos de educación musical como sonajeros, todo, bueno, yo incluso ahora voy a hacerles una pequeña demostracioncita que tengo aquí algunos de esos instrumentos que ustedes pueden utilizar sin ser virtuosos, simplemente con las ganas y con la, digamos, la posibilidad de querer usarlos. Entonces, podríamos sonorizar una palabra tal vez que esté presente en alguna poesía. Eh, como les decía, aquí hay un ejemplo donde en la poesía Abrazos de la escritora Annie Brenes, eh, lo he hecho en algunos talleres, les pido a las personas participantes que me indiquen de qué manera podemos hacer un abrazo con el gesto, abrazarnos a nosotros mismos o cómo va a sonar un abrazo. Entonces es interesante porque los participantes empiezan a producir oralmente, empezamos a entablar esa comunicación que a veces es necesaria también a manera de introducirnos hacia un texto literario. Y luego leo el texto y cada vez que se dice la palabra abrazos, pues cada uno va a sonorizarlo
y va a hacer el gesto de la manera que mejor crea o que mejor vaya con el texto, con lo que va diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, los abrazos tienen formas y también significados. Algunos dicen, qué gusto me da el haberte encontrado, ¿verdad? Entonces, ese abrazo que tiene formas y significados, pues va a sonar diferente tal vez al, y hay abrazos de consuelo en momentos de tristeza, ¿verdad? O este otro abrazo, con un abrazo. Podemos decir a alguien, lo siento, cuando le hicimos pasar sin querer un mal momento, ¿verdad? Y así vamos leyendo el texto, incluso diríamos los músicos como a primera vista, ¿verdad? No necesitamos hacer como dos lecturas o algo, podemos después de indagar, de hacer ese ejercicio de indagación y de práctica, ¿verdad? Con las personas participantes, empezar a leerlo y que ellos sonoricen y hagan el gesto en la palabra abrazos. Las otra práctica son las palabras rítmicas, como les decía. Eso es muy común para poder nosotros ejercitar en algún momento la división silábica. Y lo que es la tradición oral infantil se presta mucho para que podamos tener esas palabras que se repiten o que nos pueden dar un sentido rítmico, ¿verdad? Yo escogí esta canción que, bueno, que es también, es un verso, ¿verdad? Y que dice, cucú, cucú, cantaba la rana, ¿verdad? Ya pues, la mayoría de las personas conocemos esta canción. Lo que invita es que cada vez que digamos cucú, cucú, ¿verdad? Que podamos dar los aplausos en cada sílaba o tocar algún instrumento de percusión seca, como las claves o un toc-toc o una caja china. Entonces, podemos hacerla recitada para cucú, cucú, y luego, ¿verdad? El siguiente verso, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasó un caballero. Otra manera de hacerlo también para practicar ese sentido rítmico musical del lenguaje es tocar o ejecutar el siguiente verso, ¿verdad? Eh, cantaba la rana con otro, vamos a ver, voy a tocarlo aquí, con otro timbre de otro instrumento. Lo voy a hacer con una caja china, ¿verdad? Cantaba la rana, más agudo, o pueden hacerlo tal vez con un instrumento de metálico, cantaba, vamos a ver aquí, cantaba la rana, ¿verdad? Y entonces hay dos sonidos diferentes de dos instrumentos. Cucú, cucú puede ser con las claves y cantaba la rana con otro sonido de otro instrumento. Entonces, de esta manera ustedes pueden incluso hacer sus ejecuciones solamente rítmicas, sonoras, o pueden hacerlas también de manera cantada y ejecutada al mismo tiempo, ¿verdad? Son variaciones. Aquí hay otro ejemplo también donde de una poesía, donde tenemos, por ejemplo, aquí está la poesía, por la huellita huella, que es de un poeta peruano. eh, Podemos además de hacer la división silábica con una palabra que se repite o dos palabras que son rítmicas y se repiten como huellita, huella, ¿verdad? Podemos hacerla con las palmas. Podemos pensar en algún sonido diferente para algunas otras palabras. En este sentido, las que están en negrita pueden ser las escogidas, ¿verdad? Entonces yo pues le pregunto a los participantes, ¿cómo sonará un cien pies, verdad? Entonces, con la exploración de algunos objetos sonoros o con la percusión corporal, va caminando, ¿verdad? Aquí
sonido. La mariquita puede ser que suene, o la malagua, que viene danzando por el agua, ¿verdad? Este pececito, podemos decir que va sonando así, qué sé yo, ¿verdad? Con un sonido diferente. ¿Cómo sonaría un vuelo? ¿Verdad? Es como imaginar ese acto de volar, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo tal vez con un pequeño xilófono, ¿verdad? Que va volando, se fue. El caracol tal vez sea el sonido de unos platillos, ¿por qué no? Ustedes le van preguntando a los participantes y si ustedes tienen algunos objetos sonoros o cotidiáfonos, digamos, objetos que tengan en el aula, o usar la percusión corporal también o la voz, ¿verdad? De una manera creativa, podemos sonorizar esas palabras claves, por así decirlas, del poema. Entonces, a la hora de ya ejecutarlo, ¿verdad? Van todos por la huellita, huella que tú no ves, viene muy lento el señor cien pies. Al sonido del cien pies, ¿verdad? Viene otra vez por la huellita, huella. Ahí, en la estrategia yo digo que sea con las palmas, pero puede ser con algún instrumento. Por la huellita, huella, que el viento agita, viene volando la mariquita. Un instrumento pues lo sonoriza esa palabra. A la huellita, huella de sal y agua, viene danzando Doña Malagua. Por la huellita, huella de nube y viento, las golondrinas trazan su vuelo. Y suena ahí el xilófono, ¿verdad? Y así con el resto de la poesía. Entonces ustedes escogen sonidos creativos para una palabra y pueden combinarlo con la sonorización rítmica de una palabra que se repite. Y sabemos que esos ejemplos en la poesía hay muchos, porque autores como Lara Ríos o como, por ejemplo, Federico García Lorca o qué sé yo, Carlos Luis Sanz, o Floria Jiménez, ellos tienen muchos versos que se pueden sonorizar de manera rítmica, son versos muy musicales, y ponerles esa musicalidad o esa sonorización a una palabra en específico. Ahí entonces estaríamos incentivando tanto la parte literaria como la parte musical. Luego también, bueno, aquí estamos sonorizando una poesía, que esta es una poesía que incluso hice en pandemia, por cierto, cuando mi hija estaba más pequeña para formación docente. Creo que la grabación está por ahí también en el YouTube de educación, y donde cada palabra pues tiene una, un instrumento en específico. Y es muy lindo porque pues el niño o la niña puede irlo recitando, y si es un grupito van sonorizando ahí de acuerdo al mapeo que se hace del sonoro del poema. Aquí también, ¿verdad? Entonces podemos usar este tipo de gráficos para si, por ejemplo, dependiendo del nivel, ¿verdad? Que tengan las personas estudiantes con las que o participantes que ustedes estén eh, teniendo algún taller, alguna clase de literatura, de fomento a la lectura, y así podemos irle dando forma a la sonorización de ese texto, ¿verdad? Cuando uno sonoriza un texto, no solamente pone el instrumento, sino podemos también jugar con las diferentes características del sonido. El sonido tiene diferentes características, ¿verdad? Tanto tímbricas como también de volumen, tiene también de duración.
incluso de altura, dependiendo de si queremos hacer una palabra más aguda o más grave. Y esto también va a repercutir a la hora de la, este, a la hora de una lectura, ¿verdad? Dramatizada. Pero bueno, a la hora de hacerse una lectura recitada, por así decirlo, podemos realizar esas ejecuciones. Aquí, por ejemplo, este palito largo a la par de la maraca quiere decir que la ejecución de esa maraca va a ser de manera seca y fuerte. Y la I pequeñito es la ejecución de la maraca de una manera seca y suave, ¿verdad? Entonces, ahí esos signos donde nos indican que aumenta el sonido o disminuye, nos va a permitir hacer la sonorización de ese instrumento de una manera como creciendo, diríamos en la música, ¿verdad? O decreciendo, ¿verdad? Ir de más fuerte o de... Eso, bueno, incluso puede también referirse a las alturas, ¿verdad? De un xilófono, por ejemplo, que sea de una nota grave a algo más agudo, ¿verdad? Una nota más aguda, o a la inversa. Aquí también estos dibujitos de estos pajaritos, ¿verdad? Es el uso de ocarinas. Las ocarinas son instrumentos muy nobles, donde nunca hay una nota incorrecta, ¿verdad? Podemos tocarlas y realizar sonidos de aves o este, de algunos pájaros que nos interesan, ¿verdad? Y así va con diferentes instrumentos, diferentes indicaciones para realizar la ejecución de ese verso. Entonces aquí viene el mapa sonoro de Botera de Ensueño. Y digamos, la primera parte, pues para que ustedes vean, ¿verdad? Va haciendo la parte rítmica fuerte y suave, ¿verdad? Remo, que remo, en este estero. Llevo una niña, bueno, llevo una niña, ya sería, ahí dice sonajero, que va de más lenta, más rápido. Llevo una niña dormida en mi seno, ¿verdad? Y otra vez, remo, que remo, y vuelvo a remar. Cuando dice gaviotas, se tocan las ocarinas. Las gaviotas me siguen, se la quieren llevar, ¿verdad? Y ahí sigue la poesía. Chis, chas, chis, chas, chis, chas, ¿verdad? Vamos a ver. Botella de ensueño y cantar, marinero. Qué hermosa niña llevas. Ahí va con los sonajeros que se me perdieron por aquí. El azul sendero, ¿verdad? Podríamos hacer división del grupo ya cuando hayan aprendido el verso y unos pueden ejecutarlos mientras los otros lo recitan. eh, o podemos incluirlo también que unos, ¿verdad? Puedan hacer las ejecuciones eh, y otros pues vayan diciendo el verso de manera rítmica, como una poesía coral. Bueno, este es algo más creativo y sacamos algunas palabras de alguna poesía y vamos a hacer un, este, un cuadro sonoro. Entonces, de una poesía del señor Don Gato, pues yo saqué estas palabras, digamos, o estas, este, la onomatopeya, miau, 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 ¿verdad? Que va a indicarnos, pues, que va a hacer de una manera fuerte, menos fuerte y más suavecito. Igual con la palabra o
Cataplan, cataplan, plan, 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 ¿verdad? Eso son como cuadros que uno puede hacer en la pizarra incluso, para irlo señalando y hacer pequeños ejercicios, ya sea con palabras, como le digo, onomatopeyas o palabras, incluso juegos de palabras que podamos nosotros sacar de ese verso o frases repetitivas con el fin de hacer pequeñas repeticiones o hacer un tipo de juego o hacer un ostinato. Ostinato quiere decir como una fórmula, ¿verdad? Rítmica, repetitiva de alguna palabra y que podamos hacer esas ejecuciones eh, antes del verso o incluso, como les decía, dividir la clase o ese grupito con el que ustedes estén trabajando y algunos van haciendo ese juego de palabras, ¿verdad? Como tipo director de sonidos, mientras otros van leyendo, uno va leyendo el verso, ¿verdad? Y este es el verso del señor Don Gato. Bien, vamos a ir a los paisajes sonoros. Les hablaba de Murray Schafer y de todas esas ambientaciones, ¿verdad? Que ustedes pueden realizar a través de diferentes instrumentos musicales u objetos y sonorizar textos y poemas, pero de manera instrumental para crear esas ambientaciones. Entonces, podemos, por ejemplo, una de las estrategias es crear paisajes sonoros de textos literarios antes de leerlos. Por ejemplo, hay un pequeño texto de Juana de Ibarburu que se llama Selva y podemos crear ese paisaje sonoro de la selva de América Latina, qué sé yo, uno le va preguntando a las personas participantes qué sonidos podemos encontrar en la selva. Primero, pueden leer el texto primero para después preguntarles qué sonidos podemos sacar de ese texto literario o podemos incluso mostrarles una imagen y decirles qué sonidos hay en esa imagen de esa selva o preguntarles simplemente qué sonidos piensan ellos que se pueden imaginar de una selva, ¿verdad? También aventuras literarios sonoros en caminatas y hacer diarios. Esto, esa manera tal vez de poder realmente escuchar, hacer ese ejercicio de esa escucha activa de esos sonidos que hay en nuestros entornos. Entonces podemos hacer una caminata en nuestras escuelas o en nuestros lugares y luego hacer una lista, ¿verdad?, de palabras y pues hacer un poema o buscar algún texto que nos pueda ser compatible con ese grupo de palabras que hemos descubierto. Adivinando historias a través del relato sonoro. El objetivo de este es desarrollar la creatividad a partir del acontecimiento sonoro. Entonces, se relata de manera sonora un cuento con el apoyo de diferentes objetos y los participantes adivinan, ¿verdad? De acuerdo a lo que escucharon, qué pasó, de qué se trata, ¿verdad? Entonces ya ellos pueden ir inventando, ir narrando de acuerdo a lo que escucharon con la ejecución sonora eh, este, pueden narrar qué es lo que pasó, ¿verdad? De qué se trata. Crear paisajes sonoros de imágenes para escribir. Este objetivo es crear como un pequeño cuento, un microcuento a partir del estímulo visual de ilustraciones o imágenes. Y de eso, bueno, ustedes pueden tener eh, mm, mucho insumo, ¿verdad? A partir ya sea de diferentes imágenes que ustedes incluso relacionarlos con temas que estén viendo del currículo escolar. Bien,
Tenemos también el compartimento, como les había dicho, del movimiento creativo y expresión corporal. A veces la parte de expresión, pues la vamos no perdiendo, pero a veces se hace un poco los participantes en niveles escolares, pues un poco más tímidos, ¿verdad? Para desarrollar esta parte, pero podemos incentivarla de diferentes maneras y en niveles, pues, más pequeñitos de iniciación musical, de iniciación de los primeros años, ¿verdad? De escuela, pueden ustedes tomarlo, ¿verdad? Y desarrollarlo bastante. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, el gesto corporal de cómo sería, ¿verdad? Alguna palabra que ustedes hayan encontrado en un texto, en un verso y que se repite constantemente. Pueden incluso acompañarla con una exploración sonora de la voz, ¿verdad? En este sentido, eh, yo escogí este, esta poesía, que son cinco salchichas gordas, y algo muy interesante, por ejemplo, que me encontré en uno de los talleres es que las personas participantes no solamente incorporaron el gesto, ¿verdad? A nivel de expresión corporal, sino que se acompañaron también con un instrumento del banco de instrumentos que teníamos en ese momento. Entonces fue muy lindo porque incluso a veces no decían la palabra pen, sino hacían el sonido y el gesto. Entonces ya eso pues nos permite también ensanchar un poco nuestra imaginación y la creatividad también en el aula. Otra manera con niños y niñas también de que podemos realizar es recrear de manera corporal la letra de una poesía. Aquí, La gata y la luna, que es una poesía que escribí y que está en Arrullos de Solimar, también tiene música, pero podemos hacerlo de manera hablada, ¿verdad? Recitada y también cantada, pueden jugar con eso. Y ahí es como hacer la dramatización, ¿verdad? De la gata, que alguien sea el gato, el gatito y otro sea la luna, ¿verdad? Entonces, poder permitirse esos espacios también de movimiento, de juego, que tanto ayudan también al aprendizaje, ¿verdad? Porque no solamente pues ya vamos a tener a las personas participantes sentadas, ¿verdad? Sino aprendiendo, sino también a través del movimiento. Aquí pueden ellos cantarla también al final y hacer movimientos. Todos pueden participar en parejas, que uno sea la gata, el otro la luna, y vayan haciendo como la mímica de lo que se va relatando. Y al final va cantando la gatita, miau, 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 ¿verdad? Que es la melodía de la canción y que también ejercita esa parte de la voz, ¿verdad? Con esas sílabas. Muy bien. Cazando el tiempo son canciones poéticas basadas en textos literarios y que podemos ponerle alguna expresión corporal a las diferentes partes. Entonces, esta canción, por ejemplo, ya tiene, digamos, estructuradas o secuenciadas algunos movimientos que van con la canción. Eso lo podemos hacer de manera sencilla y también es muy bonito. O también fomentar que las mismas personas estudiantes, por ejemplo, con algún eh, material de la tradición oral infantil, puedan ellos decirnos qué podemos hacer en tal parte. Por ejemplo, las rondas, que ya, bueno, en muchos lugares pues no se hacen
porque bueno, ya no sé, pues han cambiado eh, tal vez algunas perspectivas, ¿verdad? De usar este tipo de textos en la mediación escolar, pero las rondas son muy lindas porque además nos enseñan la parte de la frase musical, ¿verdad? Están ligadas a la música, son juegos musicales que nos permiten además de alguna manera intuitiva ir asimilando las frases musicales o también si los participantes pues van diciendo qué podemos hacer en tal frase, pues también van ellos creando esa secuencia, ¿verdad? Van sintiendo el ritmo del verso y pueden así ponerla. Por ejemplo, en esta, la rueda, rueda, ¿verdad? Van para un lado, van girando a un lado cuando van cantando. A la rueda, rueda de pan y canela, ¿verdad? Y cuando van a decir el otro verso, dame un besito y te para la escuela, ¿verdad? Y en sí no quiere decir acuéstate a dormir. Podemos poner palmas o hacer el gesto de dormir en la otra frase. En la hierbabuena pueden hacer una vuelta entera y en el toronjil se acuestan en el piso cadenciosamente, ¿verdad? Estas son las que sugiere la persona que lleva la actividad, pero los mismos participantes pueden ellos crearlas. Incluso un grupo puede hacer la que sugirió la maestra y el otro grupo puede hacer la que sugirieron ellos. O, ¿verdad? Podemos hacer incluso ese tipo de variaciones en movimientos. Eh, bien, vamos a ir ahora a la audición musical activa. Eh, Ahí en esta parte de audición, lo que tratamos es de realizar algunas estrategias que nos permitan escuchar de una manera, digamos, significativa, que podamos identificar momentos musicales en la obra o características de digamos, de intensidades en el volumen de la música, etcétera, que nos permitan hacer algunas adaptaciones, ¿verdad?, a obras musicales. Es una manera linda porque nos acercamos a la música y también podemos recrearla de esa manera. Les decía, la creación literaria a partir de una obra musical donde se escoge una obra musical y obviamente pues hay que escucharla un par de veces tal vez y luego el relato deberá estructurarse de una manera escrita conforme a lo que se va aconteciendo en la obra musical o también puede ser de una manera oral, ¿verdad? Porque una de las habilidades lingüísticas, la parte de la oralidad, dependiendo del nivel que tengamos con las personas. Y ahí van creando eh, un relato, ¿verdad? Van inventando su propio relato de lo que acontece con la música. Conociendo obras musicales inspiradas en la literatura, aquí ustedes pueden ir a diferentes obras que han sido inspiradas, ¿verdad? Obras literarias, como por ejemplo El aprendiz de brujo de Paul Dukas, es compositor francés, quien basó su obra musical en un texto del escritor Johann Wolfgang van Goethe. Y así hay una serie de poemas y de obras que ustedes pueden indagar y luego podemos tratar de conversar, ¿verdad? De escuchar la obra y luego realmente ir a leer la obra, ¿verdad? Dependiendo del nivel o leerles la obra literaria y tratar de relacionarlas, ¿verdad? Tratar de imaginar los momentos y las diferentes ambientaciones musicales, así como esos acontecimientos literarios. Ya les había hablado de la canción poética, que está hecha
basada en algún texto literario o alguna poesía. Y de esos hay muchos ejemplos, ¿verdad? Uno tal vez de los más conocidos, bueno, si hablamos de niños y niñas de primera infancia, podemos hablar de Rodari, por ejemplo, del escritor Rodari, que tiene se han musicalizado muchos versos de él, ¿verdad? O pequeños textos, u otros también de algunas otras obras también de Federico García Lorca y incluso de autores costarricenses, ¿verdad? Tenemos muchos que se han hecho. Aquí, comprensión lectora y música, eh, podemos realizar alguna obra, digamos, de una manera más completa, digamos, a nivel de habilidad lingüística, en donde podemos hacer una estrategia a pasos, digamos, por así decirlo, donde vemos una imagen, ahora la vamos a hacer, tal vez se nos da tiempito, poder indagar sobre los sonidos que se propician en esa imagen y poder luego ir cantando, después de haber leído el texto original, cantar la obra, porque hay una canción de eso, ¿verdad? Entonces podemos hacer las dos cosas, hacer la parte de lectura y luego la parte cantada. Recitación rítmica de rimas con objetos sonoros, ya como les había comentado al principio. Eh, Podemos también a partir de refranes, que son frases eh, que nos brindan también mucho patrón rítmico, ¿verdad? En la palabra y que nos va a permitir también sonorizarlo de una manera creativa, hacer pequeñas obras musicales. Podemos decir el refrán y hacer la sonorización o luego hacer solamente la parte instrumental. Otro ejemplo es inventar nuevos versos a un poema musicalizado. Hay, por ejemplo, una canción, qué sé yo, que diga, por ejemplo, una poesía que hice que dice, en la lluvia y en el sol, canto y sueño una canción. Entonces, la música va, en la lluvia y en el sol, canto y sueño una canción. En la lluvia y en el sol, canto y sueño una canción. Ahora, ¿qué más podemos hacer en la lluvia y en el sol? Ya las personas participantes pues dirán qué más se puede hacer, ¿verdad? También se me ocurrió cantar una canción, pero cada participante puede decir otra cosa que se imaginen haciendo en la lluvia y en el sol y tiene que calzar, ¿verdad? En el verso cantado, en la lluvia y en el sol, y qué sé yo, ¿verdad? Lo que vayan a decir tiene que calzar en el siguiente verso cantado. Bien, estas son las diferentes estrategias que encontramos en este libro y que ustedes también pueden enriquecer, no solamente está cerrado ahí con la actividad que se indica, sino que, como les comentaba, dependiendo del nivel que usted tenga, puede enriquecerlas, ponerlas más difíciles, simplificarlas. Es decir, son estrategias abiertas para que usted pueda adaptarlas incluso para secundaria si quisiera, ¿verdad? Porque creo que hay algunas que se podrían realizar eh, con participantes en edades de primaria, segundo ciclo, incluso de secundaria, las de paisajes sonoros, todo lo de la escucha activa. Pero también son estrategias que si empezamos a hacer pues, desde la iniciación infantil, ¿verdad? Desde los primeros años, ellos pues van desarrollando de manera intuitiva.
quería enseñarles también sobre todo la parte musical, pues va a permitir una persona que va a integrar una musicalidad o una escucha de una manera más significativa, donde va realmente digamos, también a valorar el silencio que necesitamos para hacer música o para poder conversar, para escuchar al otro, para escuchar la lluvia, para escuchar un pajarito. Entonces es como esa parte también de sensibilización en, desde las edades de preescolar y también, ¿por qué no? Como les decía, desde otras edades. Bueno, antes de enseñar la siguiente presentación o un insumo que tengo aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que quieran ustedes en este momento compartir. Mientras, Buenas noches, doña Natalia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? buenas Buenas noches. noches. Sí, Marisol. no, sí, señora, ¿cómo Hola, está? un gusto, Marisol. Igualmente, un placer y muy interesante la charla. Y sí, me parece, bueno, mi comentario es que tenemos que ser creativos, ¿verdad? Y como dice usted, musicar en cada momento, en cada clase, y muy bonito todo, o sea, me ha gustado muchísimo. De verdad que sí, muchas gracias, por esta charla tan bonita. Muchas gracias, Marisol. Y sí, hay que musicar, ¿verdad? Hay que involucrarse con el sonido. Es que el sonido es más que música o es más que la parte musical, ¿verdad? Es esa relación que podemos tener con la escucha, ¿verdad? Como les Claro, decía, bueno, el silencio no existe en su totalidad, ¿verdad? Porque siempre pues, se va a estar algo escuchando. va a sonar, sí. Ujú, algo va a sonar, Ujú. pero es esa relación, ¿verdad? Como dice usted también, de poder acercarse de una manera creativa, ¿verdad? A la parte sonora. Creo que hay un Claro, microfonito perdón, abierto. doña Natalia, y digamos, a veces piensan que el maestro de música es solo, bueno, yo trabajaba antes en escuela, que es solo llegar y dar los himnos y solo, o sea, vamos mucho más allá, tenemos que, como decir, creernos la verdad, de verdad que sí, porque, por ejemplo, ahora que yo estoy en preescolar, lo veo, Ujú, toda la gama de cosas que uno puede realizar y el semillero que uno tiene en sus manos, ¿verdad? Formando. Es exacto, increíble. Y el montón de cosas que se pueden hacer con unas simples claves, con cajas chinas que exacto. tal vez uno las tenía en el aula y no les daba la importancia necesaria. Y este tipo de charlas nos incitan a que utilicemos hasta las palmas. Si no hay algo, pues Exacto. las palmas, es muy importante. Entonces, sí, de verdad tenemos de ser un poquito a veces más creativos, a veces tal vez el cansancio, o tal vez la rutina, no sé, pero a veces hay que salir de esa zona de confort y de verdad creérnosla y poner la creatividad a volar, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad que Excelente. sí, porque me encantó la charla. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de continuar, les quiero indicar que en el chat de acá de Zoom está una evaluación. En esa evaluación les voy a pedir por favor que nos coloquen correctamente sus correos electrónicos para poderles hacer envío del libro que la profesora Natalia nos ha compartido para poderles enviar a cada uno de ustedes y lo tengan a su disposición, que por ahí estuvieron preguntando que cómo se conseguía el libro. Entonces, para que sepan, se los vamos a compartir. Entonces, sí, por favor, colocar correctamente sus correos para que les pueda llegar. Muchas gracias. Continuamos. No sé si hay alguna pregunta o continúa la profesora Natalia. Quería comentarles, muchas gracias, Yanitzia. Quería comentarles que precisamente si no tenemos instrumentos musicales ¿verdad? Eh,
o no somos educadores musicales, somos maestros y maestras de clase, podemos utilizar los diferentes objetos también que tenemos en la clase de manera musical, de manera creativa. Podemos usar el cuerpo, la voz. Los niños y las niñas nunca pues se van a burlar si usted más bien canta y los involucra con el gesto, ¿verdad? Con el cuerpo y se involucra. Ellos más bien pues se van a motivar también para el aprendizaje y creo que eso es muy importante. Yo quería enseñarles algunos objetos que ustedes pueden, incluso, bueno, yo les voy a enseñar creando como ¿verdad? Estos son diferentes instrumentos, ¿verdad? Desde claves, estos no son profesionales, sino que son un par de palitos, ¿verdad? Pero ustedes pueden buscarlos en artesanías, también objetos o en las tiendas. Y si no, también complementar con cosas que ustedes tengan en la clase, ¿verdad? Eh, desde sonidos también como que ustedes puedan imaginar, tal vez un trueno o la lluvia, ¿verdad? Con un sonajero, con un palo de lluvia. No sé si se escucha, ¿verdad? Yo estoy aquí sonando, pero no sé si se escuchará eh, las maracas, ¿verdad? Y los diferentes sonidos. Bien. Eh, quiero como finalizar con una presentación, un insumo que quiero enseñarles para vincular la parte del canto también a la literatura, ¿verdad? Porque el canto, como les indicaba, va muy vinculado al lenguaje, ¿verdad? A toda esa práctica del desarrollo lingüístico, la expresión oral. Vamos a ver si aquí música y lenguaje, pero vamos a ir propiamente, disculpen. Sí. Bueno, la canción, ¿verdad? Siempre va a tener un sentido rítmico y melódico, tanto a la hora de cantarla, ¿verdad? Como así, como en sí los versos, ¿verdad? Que la componen. Recordemos que la canción también es un género, ¿verdad? Literario. Entonces, el ritmo, para aquellos que, ¿verdad? Estén conociendo un poquito la parte esta de la música, se refiere a la duración de los sonidos. Y ahí lo podemos relacionar con la métrica de los versos, ¿verdad? Hay octasílabos, es decir, hay una diferente serie de de versos, consonantes o, ¿verdad? O métricas que nos pueden referir a esa parte a nivel literario. Recordar que el canto es la palabra expresada a través de las inflexiones sonoras, ¿verdad? De esos sonidos que suben y bajan y que tienen al mismo tiempo esa rítmica, ¿verdad? Y la melodía, pues también no, está unida a la letra, ¿verdad? Donde cada sílaba, por así decirlo, pues está ligada a alguna entonación, ¿verdad? Y vinculada con la fonética, ¿verdad? Con los sonidos de las palabras. El canto es la primera relación. Yo les decía que ese esa primera entrada a la literatura se hace por medio de las canciones de cuna.
todavía, digamos, a los que nos acunaron con esa voz real de la mamá, ¿verdad? Y no con el YouTube ni con el teléfono, podemos reconocer ese acercamiento, ese vínculo que nos permite la canción de cuna con la madre o con la persona que nos cuidó, ¿verdad? Pero también las canciones de cuna nos abren a ese mundo literario, ¿verdad? Nos abren a ese sentido rítmico, a ese lenguaje sonoro, melódico, rítmico, ¿verdad? Que tiene esas canciones. Eh, Nos va entrando también en el canto ese amor por la belleza, la música, lo sensible y va a potenciar también algunas partes obviamente la parte socioafectiva, ¿verdad? Porque nos permite comunicar, perdón, sentimientos, emociones. Y todo eso de alguna manera también facilita la convivencia y mejora la personalidad de la persona. Si cantamos y cantamos en este caso literatura, ¿verdad? O lo vinculamos, qué lindo porque nuestras clases van a ser muy melodiosas. Si empezamos el día cantando, pues vamos a introducirnos a ese espacio vital o ese espacio del día de otra manera. La convivencia en los centros educativos sería de otra manera si realmente estamos eh, fomentando, digamos, esa musicalidad que es al mismo tiempo una espiritualidad, ¿verdad? Dice, creo que hay un microfonito abierto. Decía San Agustín que el que canta ora dos veces, y es cierto porque nos conecta con esa parte espiritual de cada persona. Además de que va a contribuir al desarrollo cognitivo, ¿verdad? En toda la primera infancia, pues va a estimular lo que son las palabras nuevas, ese vocabulario. Ya les había comentado que la comprensión de las letras, ¿verdad? El, la conciencia fonológica, ¿verdad? Ahí van moviendo ya todos esos músculos fonatorios, ¿verdad? Para emitir bien el sonido o pronunciar bien las palabras. Eso lo podemos hacer a través de la canción. Y favorece la comprensión oral y lectora, ¿verdad? Obviamente va a educar sobre la emisión del sonido y la ejercitación de la respiración. Muchas veces incluso la parte de oxigenación del cuerpo se pierde o vienen muchos problemas de la voz porque no respiramos correctamente, no ¿verdad? Proyectamos bien la voz. Y entonces eso va a hacer que la parte de expresión verbal se ejercite más, ¿verdad? Se pueda implementar más, digamos, se pueda desarrollar de una manera mucho mejor a través de la canción. Va a favorecer la memoria y la secuencia de ideas, porque a través de la canción, pues va a entender lo que dice la canción, va a poder memorizarla, ¿verdad? Va a poder hablar sobre esa canción. Entonces, también estamos de alguna u otra manera ligándolo a la comprensión lectora, ¿verdad? A la comprensión de ese texto. Y el estímulo y el desarrollo del lenguaje oral es importante para la construcción del pensamiento, ¿no? Desenvolvimiento de la personalidad y sobre todo la estimulación de la creatividad y la imaginación. ¿Cómo relaciono ahí la educación musical y la canción? Bueno, la música, ¿verdad?
está llena de letras, la canción, ¿verdad? Tiene letras, tiene palabras y ahí, como les decía, pues vamos a comprender el texto que estamos cantando y la discriminación sonora que hagamos de ese texto cantado nos va a remitir a todo ese volumen, duración, altura y timbre que podamos tener a la hora de cantar, ¿verdad? De esa melodía que está ligada al texto. Y obviamente para cantar tenemos que escuchar, tenemos que ejercitar ese oído, no solamente oír, sino escuchar realmente y hacer esa audición activa. ¿Verdad? La escucha pues, involucra toda esa parte de concentración, de análisis que se necesita. Y bueno, ya en la enseñanza del español, pues toda lo que es la conciencia fonológica, la lectoescritura, la comprensión y la fluidez lectora, la expresión oral, la producción oral y escrita, son habilidades lingüísticas que podemos hacer musicando la literatura, cantando, escuchando, creando textos literarios, hablando sobre una obra musical, crear el cuento de esa obra. Todas esas estrategias que les he estado comentando, podemos de alguna u otra manera también relacionarlas a la enseñanza del castellano, ¿verdad? Porque estamos involucrando, como nos indicaba Orff, el hablar, ¿verdad? La palabra hablada con la música y luego obviamente que el escuchar en una escucha significativa y ya ahí leer y escribir que el tocar un instrumento o el manipular la parte rítmica nos permite también ejercitar la motora fina para poder después agarrar un lápiz y poder escribir también, ¿verdad? Eso también lo podemos ver desde ese punto de vista. Bien, ahí hablo un poco de la conciencia fonológica, pero vamos a ir, quiero ir a la actividad de el texto literario Selva. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña actividad aquí, profesora? No sé, Yatsinia, si tenemos tiempito o ya se nos fue. Podemos ir, si gusta, podemos ir cerrando con Podemos esas ir cerrando. Muy bien. Bueno, una actividad que yo quería ponerles era esta. Vamos a hacerla rapidita. Entonces, vamos a ir al texto un momentito. Donde ustedes ponen la imagen de esa selva, ¿verdad? Y empiezan con las preguntas de indagación, donde las personas estudiantes pueden comentar sobre los sonidos, sobre el color, pues incentivar los sentidos, ¿verdad? Que tanto nos permiten convivir también y disfrutar. Luego podemos leer Evocación de la Selva de Juana de Ibarburu, que es un texto pequeñito y que nos habla de que hay una selva húmeda, verde, fresca, rumorosa, casi que nos permite acercarnos también en los sentidos a toda esa descripción, ¿verdad?, que nos hace Juana de Ibarburu sobre la selva. Y que nos indica que es una palabra tan alegre y tan fresca. Es una pequeña parte y luego podemos cantar la canción. La canción ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Voy a cantarles un pedacito después de leer el texto. Esta canción está en el YouTube, ustedes pueden buscarla en Natalia Esquivel en mi YouTube y ahí pueden poner la primera estrofa que dice: cuando la digo enseguida tengo la sensación de un bosque cubierto de musgos, de píos y roces. Bajo tantos quitasoles yo me tiendo a soñar. Y hago en la selva mil siestas ardientes y dulces.
el texto primero, paramos ahí de la música y les decimos, ¿de qué habla la siguiente estrofa, verdad, de la canción? Y entonces ahí, de acuerdo a lo que ellos hayan retenido, ¿verdad? Del texto, nos va a decir, ah, no, pues habla de esto, habla del todo, ¿verdad? Y, y siguen con el otro párrafo y luego siguen con el otro y luego pueden hacer con instrumentos o con la voz la sonorización o el paisaje sonoro de esa selva, ¿verdad? Entonces ahí se van a escuchar la lluvia, ¿cómo se llama esto? Las ranitas, ¿verdad? Aquí o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes van ahí sonorizando. Pero es una manera donde ustedes involucran el texto, ¿verdad? Literario, la canción y también la creatividad realizando la sonorización de ese paisaje, ¿verdad? De esa selva en este caso. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, esa es pues un poco el aporte que espero les quede ahí con muchísimo gusto. Estoy para servirles si tienen alguna duda eh, y ojalá pues pueda conocer de todos esos proyectos de musicar la lectura que puedan ustedes poner en práctica en sus aulas o en los espacios donde ustedes estén realizando actividades o si están dando clases. Así que de eso se trata este taller, es un poco echar a andar esa creatividad y no inhibirse, ¿verdad? No estigmatizarnos de que no podemos cantar, no podemos ejecutar, sino más bien todo lo contrario, empoderarnos y poder también fomentar todas esas habilidades en los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, no sé, yo quería comentar que me encantó la charla, la disfruté muchísimo, aprendí demasiado. Soledad, muchas gracias, Soledad. Ahí se oye un audio. Sí, gracias. Nomás que no terminé de comentar lo que quería decir. Termine. Me encantó, Es me que se metió encantó. otro ruidito. No, que me encantó todo y pues yo soy docente preescolar y bueno, yo por mi lado soy actriz y bailarina y me gusta muchísimo la propuesta y abre como también como una creatividad, o sea, como que tu creatividad como que fomenta la creatividad, ¿verdad? Entonces, eso me encantó, ¿verdad? Y definitivamente eso hay que aplicarlo a los niños, ¿verdad? Yo soy de preescolar, ¿verdad? Entonces sí, me parece demasiado bonito para ellos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, ahí como haces esa parte dramática y te gusta todo eso, yo creo que, bueno, Carl Orff precisamente él ponía en escena muchas ejecuciones musicales y de textos para que puedas indagar más sobre esta metodología. Creo que podrías hacer muchas contribuciones y enriquecer también la musicalidad a través de los textos literarios, ¿verdad? Que eso se trata de ir aperturando las diferentes ideas. Gracias. No sé si habrá otro comentario o alguna otra persona que quiera compartir mientras esperamos a ver si hay alguna consulta. También es importante destacar un agradecimiento a la profesora Natalia por habernos dado esta noche una cantidad enorme de estrategias para utilizar la música, musicalizar la literatura, la lectura. Y además destacar que nos hizo la invitación a utilizar poesías de diferentes autores, entre ellos mencionó varios costarricenses como Lara Ríos, Annie Brenes, Gloria Jiménez, entre otros. Y realmente lo importante es cantar. Ella ya lo acaba de decir, creo que es una parte muy importante. Debemos de cantarle a nuestros niños, activar esa parte emocional y todos los otros aspectos del desarrollo que ella nos conversaba. Vamos a darle la palabra a Karen Hernández. Hola, muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por este espacio definitivamente valioso.
Y en mi caso lo tomo sobre todo para mi hija que tiene problemas de lenguaje. Entonces, cuando mencionaba mucho esa parte de la canción poética, de la comprensión de lectura, yo decía, clink, 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 esta es como la opción definitivamente con la cual puedo estimularla, porque aunque esté en primer grado, cae por momentos en frustración, ¿verdad? Porque la escuela le pide un nivel y ella se queda como, obviamente, o sea, tiene ese reto, ¿verdad? Con el tema de la comunicación. Entonces, sí me gustaría, Natalia, luego tener una sesión contigo para recibir ahí te lo coloqué, ¿verdad? Entonces, me interesa muchísimo porque lo veo una herramienta valiosa y más que obviamente también me gustaría que mi hija incursione en el tema musical. Entonces, ahí tenían las dos cosas. Dos pájaros, un solo tiro. Con muchísimo gusto, Karen. Voy a compartirles mi número también de teléfono. Con muchísimo gusto. Mi correo, pueden escribirme también, Natalia. Un momentito. Gracias. Les voy a poner el correo personal. Bueno, no, el arroba ahora, no sé, vamos a ver si me lo pone por aquí. Ya. Una pregunta, lo del enlace que hay que rellenar, ¿será que se lo pueden mandar como por correo o para rellenarlo por ahí o hay Está que en el hacer chat seguido? acá de Zoom, en la parte donde dice chatear, ahí se compartió el enlace para que lo revisen, por favor. Ahí lo acaban de volver a compartir, entonces ahí se les hará llegar el link. Ok, gracias. La profesora Natalia también en el chat nos acaba de compartir su número telefónico y su contacto personal. Me parece que el correo, hay que revisarlo, que dice @nataliaesquivel.com. Es contacto, Exacto, es así. Ok, contacto. @ nataliaesquivel.com. Pueden escribirme ahí y con muchísimo gusto ahí estoy para servirles y también conocer de sus proyectos y también las prácticas que estén haciendo en torno a este tema que me interesa muchísimo compartir también y apoyarlos. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a Karen por su participación. Gracias, Karen. No sé si hay algún otro. Bueno, aquí tenemos un comentario. Dice, muchas gracias Natalia por muy valioso y creativo. Dice Iliana. Muy lindo el taller, muchas gracias por compartirlo, nos pone Gretel y muchas gracias por el espacio. Hay otras personas. Realmente, bueno, como les dije hace un momento, muchísimas gracias a la profesora Natalia, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Damos por finalizada esta charla, no sin antes agradecerle a todos ustedes y a la profesora Natalia su participación y esperamos que haya sido de provecho esta actividad del día de hoy. Por último, queremos invitarlos, quedan cordialmente invitados a nuestra próxima actividad de este ciclo de charlas. Esta está programada para el jueves 6 de junio a las 4 de la tarde con la doctoranda Carolina Vargas Pana con el tema Emociones en el aula, creando un ambiente propicio para el aprendizaje. Los invitamos y ahí pronto van a estar también la invitación en nuestras redes sociales. Espero que hayan pasado una noche maravillosa y hayan disfrutado este tema el día de hoy. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta